Bienvenidos a otro problema de integrales trigonométricas. En este caso tenemos esta integral de x por tangente a la sexta de x al cuadrado diferencial de x. Lo que se observa a simple vista acá es que tenemos la función x al cuadrado y afuera tenemos a su derivada, que es x. Entonces lo que podríamos intentar es darle a u x al cuadrado. ¿Para qué? Para que la derivada de u sea 2x diferencial de x, que es lo que tenemos afuera. Si reordenamos la integral, tenemos tangente a la sexta de x al cuadrado por x diferencial de x. ¿Sí? Entonces tenemos que esto de acá es esto de acá. Y x al cuadrado, pues es u. Entonces si reemplazamos, tenemos la integral de tangente a la sexta de u. Si en esta ecuación pasamos a dividir el 2, obtenemos que x diferencial de x es de u entre 2, lo que reemplazamos en nuestra integral de u medios. Si sacamos nuestro u medio, porque no altera la integral, tendríamos tangente a la sexta de u diferencial de u. Y esto se convertiría en nuestro nuevo problema. ¿Cómo integrar una tangente a la sexta? Bueno, para esta integral podemos usar dos métodos. Uno, utilizamos la fórmula de reducción de integrales. O dos, tratamos de descomponer e integrar por otro método. Cuando tenemos una tangente elevada a un exponente, nos hace recordar a la relación entre la tangente y la secante al cuadrado. La tangente al cuadrado de u es secante al cuadrado de u menos 1. Entonces en esta tangente podríamos buscar esa tangente al cuadrado para convertirla en secante al cuadrado. Podemos convertir en tangente a la cuarta de u por tangente al cuadrado de u. Todo esto por la diferencial de u, ¿no? Ley de exponentes. Ahora, esta tangente a la cuarta podemos seguir descomponiéndola para obtener una tangente al cuadrado. ¿Cómo? Pues esa tangente a la cuarta es una tangente al cuadrado de u elevado al cuadrado por una tangente al cuadrado diferencial. Entonces descomponemos esa tangente al cuadrado por su forma de secante al cuadrado menos 1. Obtendríamos integral de secante al cuadrado de u menos 1 elevado al cuadrado por la tangente al cuadrado de u diferencial. Esto de acá podemos desarrollarlo, ya que esto es un binomio al cuadrado. Si recordamos, el desarrollo de ese binomio al cuadrado sería el primer término al cuadrado, que es una secante al cuadrado. Al cuadrado sería secante a la cuarta de u menos el doble producto de secante al cuadrado por 1, que sería secante al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Todo esto multiplicado por una tangente al cuadrado de u diferencial. Parece que en vez de reducirse se está expandiendo, pero creo que estamos por buen camino. Entonces podemos aplicar la propiedad distributiva de una multiplicación, multiplicar esto por esto y esto por 1, en dos términos, un término y otro término. Entonces si multiplicamos la tangente por el primer término tendríamos secante a la cuarta de u menos 2 secante al cuadrado de u tangente al cuadrado más 1 por tangente es tangente al cuadrado de u diferencial de. ¿Por qué hicimos eso? Porque acá tenemos secante.
En cambio, acá no. Entonces, son términos en los que no podemos realizar la misma sustitución. No podemos trabajarlos de manera conjunta. Miremos, si separamos esas dos integrales, porque la integral de una suma es el integral de cada término, tendremos integral a la cuarta de u menos 2 secante al cuadrado de u por la tangente al cuadrado de u. Diferencial de u más la integral de tangente al cuadrado de u diferencial de u. Ahí tenemos nuestros dos términos. Esto de acá y esto. La integral afectado a cada uno de esos términos. El segundo término, la integral de la tangente al cuadrado no es conocido, pero podemos utilizar la fórmula de arriba, de recurrencia. Expresar la tangente en función de la secante. En el primer término sí es un poco más complicado, pero recordemos que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, y acá tenemos dos secantes. Podemos sacar esa secante al cuadrado para ver qué sucede. Si factorizamos la secante al cuadrado de estos dos términos, en el primer término quedaría secante al cuadrado de u menos, y acá solamente quedaría 2 por tangente al cuadrado de u. Diferencial de u más esta tangente al cuadrado lo podemos representar como secante al cuadrado de u menos 1 diferencial de u. Ahora, ¿qué hacemos acá? Tenemos la secante al cuadrado por diferencial de u, y eso es la derivada de la tangente. Entonces nuestro u puede ser la tangente, pero aún sigue estorbando este término. Pero la secante también se puede convertir en tangente. Esto sería, si pasamos ese término, si pasamos este término aquí, tendríamos que la secante es 1 más tangente al cuadrado de u, y sigue el menos 2 por tangente al cuadrado de u por, no nos olvidemos, el primer término, secante al cuadrado de u. Diferencial. ¿Por qué hemos puesto en ese orden? Simplemente porque esto nos conviene que esté junto. En la segunda parte lo podemos descomponer. Sería la integral de la secante al cuadrado, que está en tablas, menos el segundo término simplemente sería la integral de diferencial de u. Es decir, hemos integrado cada término por separado. Entonces ya podríamos realizar nuestra sustitución. Le damos un z, es la tangente de u. ¿Para qué? Para que el dz sea la secante al cuadrado de u diferencial de u, que es lo que hemos formado ahí. Entonces, continuando con la solución, tendríamos que reemplazar el valor de z en la integral. Nos quedaría integral de 1 más la tangente, pero es z al cuadrado, menos 2 por la tangente al cuadrado, z al cuadrado, por lo de rojo, que es diferencial de z. Todo esto más la secante al cuadrado de u, porque ahí no hemos hecho ninguna sustitución, menos la integral de diferencial de u. Acá podemos ver que 1 menos 2 es igual a menos 1. Entonces tendríamos z al cuadrado menos 1, z al cuadrado diferencial de z. Y esta integral de aquí es directa. La integral de secante al cuadrado es tangente. Está en tablas. Tangente de u menos, y la integral de diferencial de u, pues es simplemente u. Acá el z al cuadrado, entre multiplicar a cada uno, obtendríamos integral de z a la cuarta menos z al cuadrado. Todo eso diferencial de z más tangente de u.
menos 1. La integral de z a la cuarta tendría z a la quinta, el exponente aumenta en 1 entre menos 5, y de z cuadrado sería z al cubo entre 3, más la tangente de u menos 1. Ahora reemplazamos los valores de z es tangente de u, obtendremos tangente a la quinta de u sobre 5 menos tangente al cubo de u sobre 3 más tangente de u menos 1. Y esto sería la respuesta de la integral de la tangente a la sexta de u. Entonces, si reemplazamos en nuestro problema original, en el que teníamos tangente a la sexta de u diferencial de u, esta sería la respuesta. Por el 1/2, que venía del problema original, y no se olviden de sumar siempre la constante c, que es la constante de integración. La fórmula de reducción de integrales es la que está acá, la fórmula en verde. Entonces, si aplicamos esta fórmula a nuestro problema, nosotros tenemos que la integral de tangente a la sexta de u diferencial de u sería, en este caso, el n vendría a ser 6. Este sería aquí, exponente de la tangente. Si n es 6, acá n menos 1 sería 5 sobre 5 menos integral de la tangente. Si n es 6, n menos 2 sería 4 de u diferencial de u. Esta integral de acá la vamos a seguir reduciendo. Esto sería tangente a la quinta de u sobre 5 menos esta integral. En este caso el n sería el 4, el n de la fórmula. Entonces tendríamos, si n es 4, esto sería 4 menos 1, 3 sobre 3 menos la integral. Si n es 4, n menos 2 es 2 de u diferencial de u. Seguimos, esto sería la tangente a la quinta de u sobre 5. El menos entra al paréntesis, tangente al cubo de u sobre 3. Y el menos con el menos convierte esta integral en positiva. Pero esta integral la podemos seguir descomponiendo. En este caso, el n sería el 2. Si n es 2, esto sería tangente a la n menos 1. 2 menos 1, 1. Entre 1 menos la integral. Si n es 2, sería tangente elevado a la 2 menos 2, que es 0. Diferencial de u. Seguimos copiando. Esto sería la tangente a la quinta de u sobre 5 menos tangente al cubo de u sobre 3 más tangente de u menos la integral de tangente a la 0. Tangente a la 0 es 1, solo quedaría diferencial de u. Y la integral de diferencial de u es u. Y obtendríamos nuestra respuesta, menos u. Y no olvidemos de la constante de integración. Entonces podemos comprobar que hemos llegado a la misma respuesta que el otro método, pero en mucho menos pasos, aplicando esta sencilla fórmula de reducción. Como comprobamos, la respuesta es la misma, lo que va adentro, pero mucho más sencilla. Bueno, esto sería todo. Comenten qué método les gustó más. A mí me gusta, por supuesto, el segundo, es mucho más corto. Y comenten si quieren que suba la demostración del teorema de reducción. Bueno, no olviden de darle me gusta y suscribirse.